Elisa Levi. Hola. ¿Cuántas veces se puede acabar el mundo? ¿Cuántas veces se puede acabar el mundo? En realidad todos los días un poco, ¿no? ¿Sí? Se acaba. ¿De eso hablas en tu libro? Bueno, sí. En mi libro exploro la posibilidad de que un pueblo entero crea que realmente llega al mundo, o sea, llega al fin del mundo. Y también exploro un poco la idea de que igual el fin del mundo ya ha llegado y no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Y el fin del mundo es seguir viviendo con una realidad diferente, ¿no? Que es un poco lo que siento que también ha pasado desde el COVID, un poco, desde marzo de 2020 creo que se paró el mundo literalmente y todo explotó y cambió todo, nuestra manera de relacionarnos, de vivir el mundo, y ahora estamos intentando recuperarlo y creo que estamos recuperándolo, pero han cambiado muchas cosas. Hay muchos miedos nuevos que tienen que ver un poco con esa sensación de que algo se ha acabado. Le preguntaba a Elisa Levi por el fin del mundo. Y ahora le voy a seguir preguntando porque justo de eso va, o entre otras cosas, va de eso su último libro, Yo no sé de otras cosas, que ha editado Temas de Hoy, que ya va por la 4ª edición. Felicidades. Gracias. Y que vamos a sortear, por cierto, durante la semana a través de las redes sociales del programa, un ejemplar además firmado por ti. Antes de este libro, Elisa Levi escribió este otro, que se llama ¿Por qué lloran las ciudades?, que es una novela. Antes escribió y dirigió una obra de teatro, Ramitas en el pelo, y antes lo primero que se puede leer de ti es Perdida en un bol de cereales, que es un poemario. ¿Es así? Es así. Esa es tu biografía literaria. En mi biografía. Perfecto. Antes de eso, o durante, en esos momentos, estabas estudiando comunicación audiovisual y artes escénicas en Madrid y dramaturgia en Londres. Ya te conocen, si alguien no te conocía ya te conoce. Exacto. Ahora, nos ha costado mucho coincidir, llegar a este momento. Nos ha costado meses coincidir. Pero es verdad que, oye, que lo bueno se hace esperar y aquí estamos ya. Vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de este libro, de Yo no sé de otras cosas, que devoré muy rápido, igual que también devoré muy rápido Porque lloran las ciudades. La acción de este libro, la acción de Yo no sé de otras cosas, transcurre toda después del fin del mundo, ¿no? El día después del fin del mundo. ¿Es que el fin del mundo tiene días después? El fin del mundo tiene días después y yo creo que el fin del mundo se puede contar. En el caso de esta novela a mí me apetecía mucho pues poner a la protagonista en ese día después del fin del mundo y encontrarse con un extraño a quien poderle contar que ayer se acabó el mundo, ¿no? Y cómo ha sido ese último año hasta llegar a ese día de ayer en el que se acaba el mundo. O a casi esa mañana. Y entonces sí, yo creo que se puede contar el fin del mundo. Yo creo que todos vivimos un fin del mundo en muchas ocasiones de nuestra vida. Por poner un poco en antecedentes al futuro lector y sin destripar mucho el libro, porque además es un libro que muchas veces se dice, no, los libros hay que leerlos aunque te los destripen, pero es un libro que se presta a no destriparlo, o sea, a ir descubriéndolo poco a poco. Poco a poco. Justo, pero bueno, por contar un poco, la acción es una chica, una mujer joven, que en lo que se fuma un porro, ¿no? Le explica al señor que se encuentra, que además ha perdido un perro, su vida, ¿no? Más o menos. Eso es lo que va a hacer en su vida. Exacto. También. O sea, le presenta un poco cuál es su situación familiar y de amistades y cuál es su punto vital en el que está y las decisiones que ha tomado hasta ese momento de su vida, que son 19 años, y lo que ella proyecta para el futuro, para ella. Y además se sientan estos dos personajes, el libro es un monólogo, por cierto, ¿no? Pero los dos personajes se sientan enfrente de un bosque. Y el bosque al final prácticamente se convierte en un personaje más de la historia. Sí, esta chica vive en un pueblo, que es un pueblo muy pequeño, que no está localizado en ningún sitio, pero tiene como muchas características podría ser cualquier pueblo español en realidad, o cualquier pueblo del mundo en realidad. Y entonces este pequeño pueblo, tiene un bosque que acota al pueblo, y en ese bosque es donde están proyectados todos los miedos de la gente del pueblo, todas las leyendas, casi el bosque ha formado una forma de vida, ha creado una forma de vida en ese pueblo, ¿no? Es verdad que el bosque en la historia de la literatura, y no solo de la literatura, del folclore, se ha entendido como un agente peligroso, ¿no? El bosque. Yo tengo la duda, no sé si tú me la podrás resolver, porque tú eres una persona que vive en Madrid y que siempre ha vivido en Madrid, aunque he leído por ahí que tienes familia en un pueblo perdido, Castilla y León.
Pero ¿tú crees que para la gente de la ciudad que no ha vivido al final ese peligro del bosque, el bosque también representa un peligro semejante a lo que puede representar para alguien que vive en el medio rural? Yo creo que el bosque siempre es misterioso para personas que viven en la ciudad o personas que viven en el bosque, personas que viven en el pueblo o que lo tengan más cerca, ¿no? Creo que precisamente para las personas que viven en la ciudad y no están tan acostumbradas a ver bosques, adentrarse en un bosque, o sea, sientes como mucho entre miedo, misterio, de repente todo en lo que tú no crees, de repente puedes creer en ello porque escuchas sonidos, ves sombras, entonces como que de repente se convierte en un elemento mágico que si encima no estás acostumbrado, no estás familiarizado con el bosque, te puede abrir las puertas de la imaginación y pasarte una mala jugada también y darte mucho miedo. Claro, miedo en el caso de las personas de la ciudad casi infundado, ¿no? Porque al final el que conoce que en el bosque te puede salir un bicho real y qué bicho te puede salir y dónde te puedes caer y dónde no, es el niño que ha crecido en el campo, ¿no? Pero el de la ciudad es casi un miedo fundado en las películas, ¿no? Exacto, en esa cosa misteriosa de eso, de todo puede pasar. Todas mis creencias se pueden ver totalmente deconstruidas y de repente puedo empezar a creer en gnomos que me persiguen, ¿sabes? Porque he escuchado un ruido en el silencio. Es casi como la representación del desorden, ¿no? Si la ciudad es la representación del orden, ¿no? Si voy por esta calle y no voy por la carretera no me va a atropellar un coche, si respeto el semáforo no me va a atropellar un coche, el bosque no. El bosque es lo más salvaje, lo más natural. Hablabas de la magia. Tú tiras un poco de realismo mágico en el libro. De hecho, creo que siempre se ha utilizado, ¿no? En la historia de la literatura o muchas veces, pero ahora varias autoras estáis tirando por ese camino, ¿no? Cuando leía tu libro pensaba en Irene Solá, por ejemplo, ¿no? Canto yo la montaña baila, que las piedras hablan, ¿no? Que las montañas hablan también, ¿no? Y las nubes y tal. Efectivamente. No sé si a través de ese realismo mágico, algo tan poco verosímil como que el bosque, en tu caso, pues sea un personaje más, a través de ese realismo mágico conseguís explicar mejor la realidad que con la propia realidad. Yo en mi caso, enfrentándome al proceso de escritura de este libro y tirando un poco de realismo mágico, que además fue una cosa que llegó de forma como muy natural, como que el lenguaje que yo estaba usando y utilizando para crear estos personajes como que de pronto apareció como muy claro, el realismo mágico, a mí me ayudó mucho a explicar, sobre todo a ponerle voz a esos sentimientos y a esas emociones que tenía la protagonista y sentía que su única manera de expresarse era a través de ese realismo mágico, ¿no? Y de contarle con naturalidad las cosas en las que ella creía. Hay una parte en el libro en el que, sin destripar tampoco mucho, en el que, bueno, pues digamos que los difuntos aparecen convertidos en animales, ¿no? La cabra, ¿no? La cabra y todo esto, ¿no? Que ella tiene una cabra y piensa que es el padre de un amigo. Y está tremendamente convencida, ¿no? Entonces te das cuenta de que ella pues tiene conversaciones con su madre o con otra gente que vive en el pueblo y todos nadie duda de que eso sea ese señor, esa cabra sea un señor. Es que ese es el componente de realismo mágico, porque pensar que un difunto es una cabra, pensarlo no es realismo mágico, es una creencia. Pero que todo el mundo dé por hecho, no hay ningún tipo de duda de que es ese señor. Y sobre todo, y ponerle una emoción a eso, ¿no? Vale, si esta cabra es tu padre, ¿qué te genera ver a esta cabra? O ¿no? ¿Cómo le hablas a la...? No sé, es muy divertido de hacer como escritora. Yo me lo pasé muy bien, porque de repente no hay límites, ¿sabes? No sé quién lo dijo, esto lo leí hace poco, muy mal esto de no citar la cita, valga la redundancia, pero alguien dijo que si el escritor se está aburriendo mientras escribe lo que está escribiendo, el lector se va a aburrir también mientras... o sea, que en el caso contrario pasará lo mismo, ¿no? Si te diviertes... Yo creo que sí. Yo he escrito muchas cosas que luego me han aburrido un montón y es que ni siquiera me he planteado publicarlas. O sea, es que me aburre. Es que es de los pocos trabajos en los que trabajas... no sé si es un trabajo para ti, también te lo puedo preguntar esto, pero trabajas mucho en cosas que sabes que no van a dar ningún fruto, ¿no? Sí, es un poco o sea, yo siempre pienso que esta carrera, y siempre lo he pensado, que esta carrera de escritora en mi caso, es un acto de fe a la vida, ¿sabes? De decir, bueno... yo me pongo a escribir y de repente, por ejemplo, ahora te decía antes que me he despejado 3 meses de mi vida para decir, venga, tengo que escribir algo nuevo, buscar ideas, y entonces yo me enfrento al ordenador con un poco como, bueno, pues voy a escribir, tengo una idea, pero no sé si va a funcionar, porque no sé si la idea se acaba en 2 páginas, o si de repente hay algo donde tirar
y decir, bueno, aquí viene una historia, ¿no? Entonces, bueno, te enfrentas mucho a eso, a posibles proyectos que no vayan a ningún sitio y que se queden en una hoja o en dos y ya está. Y te encuentras con personajes que son muy interesantes pero que no merece la pena ser contados. Y yo creo que la clave de la profesión es tener una buena predisposición a que si eso pasa, no pasa nada, es parte del proceso y que tienes que continuar y ya está. Y luego también puedes empezar una historia y luego tirarla por otro lado, sí, sí. Que te pasó con esto, ¿verdad? Sí, y me está pasando ahora también, con lo que estoy escribiendo nuevo, que de repente me he dado cuenta, después de 20, 30 páginas, que el narrador no es ese. Wow. Y es como, uff. Pero es casi una decisión, bueno... es una súper decisión, pero claro. Es que no es ese. Entonces, hay una parte de decir, he estado trabajando para nada, pero ahora de repente es como, bueno, pero tengo otra línea que explorar, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco agridulce. Y con este libro me pasó que yo le vendí a la editorial una idea de una historia que no tenía nada que ver, que era una historia que pasaba de una chica que vivía en Londres, bueno, que tenía como ciertas aventurillas en Londres y demás, y me di cuenta de que era un rollo y que no iba a ningún sitio, que estaba contando mi vida, ¿sabes? Entonces, de repente dije, voy a escribir algo totalmente diferente, y me encontré con La voz de Lea. Claro, no sé cuánto de autobiográfico, claro, siempre jugar a eso es muy divertido, sí. ¿no? Tú estás leyendo el libro y dices, mira, pues esto a lo mejor, claro, es inevitable. Además, en tu caso, pues la protagonista tiene una edad parecida a la tuya. ¿Cuánto de autobiográfico, hay en este libro o también en en ¿Por qué lloran las ciudades? Nada. Cero. Wow. O sea, a mí me gusta muchísimo escribir ficción de cero. Hombre, es que es lo más divertido, alejarte de tu vida, ¿no? De hecho, es lo que me pasó, que yo estaba escribiendo una historia que era una chica que vivía en Londres, que era exactamente como yo, que le pasaban las mismas cosas que yo, y es que me aburría soberanamente. Era un diario personal. Claro, y decía, ¿esto qué coño le va a interesar? Aparte a mis padres y a mis amigos, ¿sabes? Entonces, de repente, a mí me gusta eso, me gusta crear de cero. ¿Por qué lloran las ciudades? No hay nada que sea real, que sea mío, ¿no? Una vivencia mía. Yo no sé otras cosas, lo único es el título. ¿Por qué? El título es lo único que yo le presté a la ficción. Porque tú lo dices mucho esto. Porque yo en ese momento me di cuenta, cuando escribí este libro también, pues como todos un poco en el 2020, en marzo, durante el encierro, yo me dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde voy a ir? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Yo quiero ser escritora o volveré a escribir algo alguna vez? Y entonces llegué a la conclusión de que es que yo no sé hacer otra cosa, o sea, yo no sé de otra cosa. Yo de lo que sé y lo que me gusta y de donde pongo todo mi deseo, mi líbido, mi pasión es en crear personajes y crear historias. Entonces me pareció una frase muy potente que para mí fue muy importante y decidí regalársela al personaje y a esta historia. Pues es un regalazo porque además la utilizas mucho durante la narración y creo que te permite no perder el hilo, ¿no? Al final es un monólogo, es fácil no perder el hilo, pero el título en ese sentido funciona muy bien. Hablas de muerte en este libro y también en este. ¿Te da muchas cosas a nivel literario el concepto muerte? Es que me da mucho miedo, tío, la muerte, pero muchísimo. Y entonces es algo que necesito como mucho explorar y poner a personajes en diferentes situaciones que se tengan que enfrentar a ese momento de su propia muerte o de la muerte de alguien cercano. Entonces necesito como poner personajes en esa situación para ver cómo lo hacen ellos, por si acaso en algún momento a mí me pasa. ¿Sabes? Que es posible que me pasará, claro. Claro. Es que yo no sé si a la gente, a mí por ejemplo, claro, es una cosa que me da también, pues es algo desconocido, te puede dar miedo, mucho miedo. Y yo no sé si tú piensas a la hora de escribir, es que no sé, si escribo de muerte a lo mejor la gente no va a querer leerlo, o es todo lo contrario. Pues no lo sé, la verdad es que no sé si he pensado justo en el lector, en la elección de la muerte, ¿sabes? Como que justo ahí igual no he pensado. Es que es muy incómodo, es muy incómodo de leer, pero es el objetivo a lo mejor que buscas, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro, que habla en concreto del suicidio, sí que es algo que yo sabía que era algo incómodo en la sociedad y que iba a ser algo de, bueno, pues voy a hablar de un tema que para la sociedad es tabú. Y encima cómo está contado, claro, en este libro. Sí, que hay mucha cosa emocional. Me parecía un reto y me parecía guay y también me apetecía explorar un poco el suicidio. En el caso de Yo no sé otras cosas, me apetecía dulcificar un poco la muerte.
¿sabes? Como en plan acercarme a ella desde un lugar de, pues, como más piadoso, ¿no? Sí, o sea, además lo consigues. Creo que cuando terminas el libro, la sensación que te queda es casi más de esperanza que de otra cosa, ¿no? Sí, y yo creo que también lo pretendía un poco porque yo era en las ciudades, que fuera una cosa de... bueno, pero al final todo esto es una especie de oda a la libre elección y a vivir la vida como se quiere y a vivirla hasta el final, ¿no? Hasta cual sea el final. Voy a leer un pequeño fragmento y comentamos una cosa. Y cuando llegue a la ciudad con mar, preguntaré por la dirección a la que debo ir y me dejarán dormir en el suelo de alguna casa. A mí eso me da igual. Yo de comodidades no quiero saber todavía. Después puede ser lo que sea. Después viene la vida, señor. Que a mí no me importa ser un caballo desbocado. Después, la vida. Pero ya habré salido del fin del mundo. ¿Lo entiende? No, usted no puede entenderlo. Aquí hablas de un caballo desbocado, ¿no? Que a mí me evoca al menos a alguien que ya no puede más. Ha llegado al punto de no retorno y tiene que atreverse a algo. ¿Hace falta ese punto de desesperación a veces para atreverse a cosas en la vida? Sí, yo creo que... o sea, fíjate, yo lo veo también como un punto de inflexión, de decir, bueno, llevo mucho tiempo aguantando esta situación, necesito salir porque se me desboca la vida, pero también creo que es una imagen que aparece en el proceso hasta llegar a ese punto, ¿sabes? Esa imagen, o por lo menos a mí sí que me pasa, de que yo sí que me imagino, cuando estoy en una situación como más de presión o que se me prolonga mucho un dolor o una pena, sí que de repente llega la imagen de algo como que me represente mucha libertad, ¿sabes? Y mucho desfogue. Entonces, yo creo que esa imagen, de una manera o de otra, se aparezca como imagen o como sentimiento o como verborrea, como sea, llegan en la vida en muchos momentos, igual que el fin del mundo, como decía antes. Creo que todos pasamos por un fin del mundo o varios fines del mundo a lo largo de nuestra vida, y creo que esa imagen también, ¿no? Que es un poco el motor que nos impulsa a cambiar una situación en la que nos vemos atrapados. Es que yo no sé hasta qué punto, en el caso de Lea, es esa desesperación la que... Claro, que ella... hay un hecho que sucede en la historia que puede representar de alguna forma una traición, ¿no?, para sus seres queridos. No sé si crees que Lea... O sea, ¿por qué ella es capaz de soportar ese sentimiento de traición? ¿Por qué crees que ella lo consigue? Porque está pensando mucho en la otra persona. Y está poniendo... O sea, ella está todo el libro pensando en su necesidad de salir, su necesidad de darse cuenta de que ella no pertenece a ese lugar, de que ella es diferente, de que ella merece más en el futuro y merece una vida mejor. Y de pronto está todo muy encerrada en ese pensamiento, y de pronto como que se gira a mirar a la persona que tiene a su lado y de repente decide darle importancia a esa necesidad que tiene. Entonces deja de contemplar las posibilidades que eso suponga, o sea, deja de contemplar que sea una traición o no. Ella lo hace por esa intimidad que tiene con la otra persona y porque siente que realmente es lo mejor que puede darle. Es que es casi curativo, ¿no?, para el lector, en ese sentido. Hay veces que llevamos como una mochila muy grande. También en el libro, esa cita creo que no la he apuntado, pero dices como, has mirado tanto a X persona que has dejado de verla o de ver... Pues eso a veces pasa, ¿no? Que estamos tan fijados en algo, tan focalizados, que dejamos de ver la totalidad de lo que pasa alrededor. Exacto. Yo creo que eso pasa mucho en las relaciones personales, las relaciones de pareja, y en este caso en el libro está planteado en una relación que no es de pareja, sino que es como familiar. Es que es un poco un libro de relaciones. Es un libro de relaciones, exacto. Sí, es verdad. Sí. Bueno, estáis con unos niveles de conversación, de profundidad y de nivel... Ponte esto y ponte cerca del micro. Que de repente, digo yo aquí, ¿sabes? El gordito gracioso, parece que me voy a cortar el rollo. No, al revés. Bueno, te presento un poco, pero me lo invento porque de esto no lo hemos hablado. Invéntatelo totalmente. Vale, tú te oyes bien, ¿no? Con el micro. Me oigo perfectamente. Perfecto. Siempre. Pues Pedro es editor, cámara y guionista, sí, y de todo, director, ¿no? Y artista, cantante. O sea, serías capaz de hacer una peli de principio a final. Tardaría 10 años y sería muy mala, pero podría. Perfecto, muy bien. Vale. ¿Estás nervioso? Yo no. Vale. Es que yo te voy un poco en contexto. Soy una persona muy fácilmente, por así decirlo, cancelable. Wow. Entonces es la primera vez que hablo en el podcast, que me dan el honor de venir aquí a esto no me lo habías dicho, pero es cancelable. Entonces Samu estará un poquito preocupado por lo que yo puedo decir, pero no os preocupéis porque voy a ser
Una persona muy o sea, que a tu pregunta de ¿estás preocupado? Por guión debería haber dicho sí. Efectivamente. Vale. Pues sí. Pero no, ¿sabes qué pasa? Que no vengo a hacer reír. Me he propuesto venir, me he puesto el gorro de culto, porque tenemos una invitada que es de alto nivel, entonces tenemos que estar a la altura. Perfecto. Y fíjate si estamos a la altura que traigo los deberes hechos, de investigar. Wow. Y me ha sorprendido que da un poquito de miedo esto. Tenemos muchas cosas en común, de hecho. Empezamos. Elisa Levy. ¿Elisa Levy o Levi? Levi, por favor. Levi, era para hacerme el guay. Claro, porque no va a venir la gente, no va a venir la gente. Pero no pasa nada. ¿Es español el apellido? No. ¿De dónde es? De Israel. Qué fuerte. Wow. ¿Ves? Yo también tengo un apellido raro, primera cosa que tenemos en Pero común. mucho tampoco has investigado, entonces. No, efectivamente. Escritora, otra cosa que tenemos en común. Nacida en 1994, otra cosa que tenemos en común. Estudiaste comunicación audiovisual, sí. Wow. Comunicación audiovisual y artes escénicas, otra cosa que tenemos en común. Pero lo estudiaste en la europea. Ahí ya nuestros caminos divergen un poco. Pero bueno, lo importante es que te conocemos. Sabemos quién eres y probablemente la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando también te conozca, por eso están viendo esto en este momento. Pero queremos conocerte más, queremos entrar en lo más profundo de tu psique. La cosa va sobre el fin del mundo, entonces... ¿Tienes 10 minutos? Sí, ya, no, pues espérate que quedan páginas. La cosa va sobre el fin del mundo y entonces hemos preparado una sección que se llama Los 4 jinetes del apocalipsis. Acá me efectos de sonido y tal. Me hace ilusión lo de tirar la tarjetita. Tírala. Bueno, vale, volví a su sitio. Te vamos a plantear 4 situaciones apocalípticas y tú vas a tener que elegir un personaje para cada situación con el que tú decidirías, con el que estarías dispuesta a pasar el apocalipsis. Pero un personaje público, ¿no? Un personaje público, una figura conocida. O sea, que la gente, no vale tu prima Ana. Venga. ¿Vale? Vale. Entonces, tienes que elegir un compañero. 2 cosas importantes. En cada una de las 4 historias que vas a elegir tendrás un objetivo que tendrás que cumplir como buen personaje y podrás utilizar un comodín, que lo hemos llamado, gracias a nuestro realizador por la idea, el comodín Lázaro. Es decir, que podrás revivir una persona muerta de la historia, que digas, mira, me hace ilusión pasarme esto con Leonardo da Vinci, por ejemplo. Venga, ¿Vale? Se acaban los papelitos. ¿Yo puedo jugar también? Venga, tú puedes jugar. Gracias. También. Tenemos los 4 jinetes del apocalipsis. Tenemos la muerte. Vale. Tenemos el hambre, nivel de producción impresionante como producción. La conquista. No, pero me encanta esto. Y la guerra. ¿Has visto la tarjetita? Me encanta. Te la puedes quedar, te la regalo. Gracias. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? Si no nos da tiempo a las 4, pues mira, lo capamos. Sí, pero sí. ¿Con cuál quieres empezar? Por el hambre. El hambre. Empezamos con el hambre. Música de misterio. Estamos en un mundo desolado, seco. El color que alimenta esta historia es el naranja. Hay polvo en el horizonte, arena en las nubes y el aire es ácido. Las ciudades están derruidas y destrozadas. Hay olor a azufre y la temperatura media es de 35 grados centígrados. Tu objetivo es buscar alimentos y agua para sobrevivir. Hay muy pocos seres humanos. ¿Con quién estás? Y me lo tienes que argumentar. Hostia. Y tengo que buscar agua y alimento, ¿no? Sí. Y hay muy pocos humanos. Hay muy pocos. Es un desierto, es todo terrible. Es que me ha venido a la cabeza Han Solo, el de... ¿Cómo se llama? ¿El de Star Wars? Sí. Claro. ¿Harrison Ford? Harrison Ford. Porque no sé si está vivo. ¿Te irías con Harrison? Está vivo. Está vivo, o sea, no gastas el comodín. El comodín lo mantienes. De hecho, es imposible matarlo. Pues porque tiene como accidentes de vez en cuando y siempre se salva. Yo con él. ¿Con ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta mucho... Me gusta. Sí. Bueno, oye, también es una... Me gusta y yo creo que... molaría tener como con él ese tipo de relación que tiene siempre en todas sus películas, que es como de estoy muy cabreado, estoy muy cansado, pero tengo que hacer esta mierda, tal. Como que me molaría te llevas medio mal al principio y luego al final pero te luego guay, una claro, y luego es como un padre para mí, ¿sabes? Figura perfecta. Oye, ¿te vale? Me vale. ¿A ti? No, yo para que esto sea un poquito ágil vamos a... Venga, pues siguiente situación apocalíptica. Conquista. La conquista. Te había leído comunista. Bueno, todo sirve. Conquista. Los aliens han invadido la Tierra. Nos están conquistando. Han bajado a por nosotros. Hay sondas anales terribles. Los seres humanos estamos esclavizados. El color verde eres el que reina en los cielos por los rayos tractores que utilizan de vez en cuando. Suenan estruendosas trompetas y se mandan centinelas, calamares. Yo aquí he pensado en Matrix. ¿Sabes? Los bichos estos de Matrix, este rollo. Vale. Huele a lluvia y a ozono. Alto nivel. Temperatura media de 12 grados centígrados. Tu objetivo es liderar un ejército de humanos muy desmotivado. ¿Con quién lo haces? Con Ignatius Farray. Me gusta mucho esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que con su humor y su energía podría motivar a mucha gente desmotivada. Está bien porque además también ha buscado un personaje que a lo mejor no le fuera a quitar el mando a ella.
Claro, porque ahí depende si es un gran líder, claro, cuidado. Es un segundón protagonista muy bueno. Muy bueno, sí. Claro. Creo que podemos, o sea, habría feeling ahí. Sí, en el sentido de que nos compenetraríamos muy guay. Entonces esto, vale, yo me dedico más a esto. Muy bien, me gusta mucho, me está gustando mucho, sí. Guerra. Vamos con la guerra. Este es un clásico de Hollywood. La humanidad se está extinguiendo. Ha habido una guerra nuclear terrible. Skynet domina... Bueno, Skynet es... No sé si has visto Terminator, que eres poco cinéfilo. Muy poco cinéfilo. Colonias humanas muy desconfiadas, ocultas y asustadas. La noche dura muchísimas más horas que el día. El color que reina es el azul frío. Huele a pólvora y la temperatura es una media de 3 grados centígrados. Tu objetivo es destruir a las máquinas enemigas. Hostia. ¿Con quién vas? Wow, con Schwarzenegger, ¿no? Que está cascado pero sigue mazado. Efectivamente. Schwarzenegger tiene 89 pues a lo mejor, claro. A lo mejor y además casi, sabe de máquinas. Es casi como Dean. Estás entre Schwarzenegger y Esteso, cualquiera de los dos más o menos. De hecho, me enteré ayer por un amigo mío que es muy friki de esto, que Schwarzenegger en los 90... ¿Es muy friki de qué exactamente? Del cine y de Schwarzenegger en particular. Perfecto. En los 90 Schwarzenegger pasó de hacer películas de acción a hacer mucha comedia. Sí. Y eso fue un movimiento estratégico muy pensado porque ya quería dedicarse a la política. Entonces se dedicó todos los 90 a hacer comedias para caer que la bien, gente empezara a caer bien. Se empieza a dedicar a la comedia, pero sus personajes no cambian, ¿sabes? O sea, cambia la película alrededor. Claro, se adapta a él. Él sigue siendo el rudo, serio, tal. Sí. Pero bueno, en fin. Nos queda la muerte. Pues nada, vamos a por la muerte. Esta os va a sonar. Está siendo muy dinámico esto, ¿eh? ¿Te gusta, no? Sí, muy pues otra semana vuelvo. Venga. ¿O no? Pandemia, zombies, The Last of Us, Walking Dead, etc. Virus terrible, gente encerrada, tanques en la calle, millones de muertos diarios, pero los muertos vuelven en forma de monstruos, caníbales, vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, el color que reina es el negro, el olor es a gel hidroalcohólico y a champiñones, y la temperatura media son 25 grados centígrados. Tu objetivo es quedarte en casa encerrada 4 meses. ¿Con quién? Ostras. Wow, es difícil eso, ¿eh? ¿Con quién? Sí. ¿Y puedes salir de casa? O sea, ¿tienes todo lo necesario en casa para vivir? ¿O hay que salir a buscar comida? Pero digamos que tu casa es un Corte Inglés. ¿Y cómo es tu casa? Exacto. Entonces puedes vivir ahí 3 años con ropa, comida y bien, pero estás encerrada con una sola persona. Alguien muy divertido. Y de grande, como quiero decir, yo puedo no ver a esa persona. No, pero de vez en cuando os tenéis que ver. Bueno, estás esposada a esa persona. No jodas. Sí, vamos a dejarlo ahí. Esposada, vale. Para forzar un poco esa relación. No, salgo a la calle y que me infecte el virus, me mato. Pero ¿con quién aguantarías? Es un poco en pandemia, no sé si la pasaste sola o no, pero no. ¿Con quién pasarías una cuarentena de 4 meses, pero añadiendo zombies? Con Cate Blanchett. Con Cate Blanchett, me gusta. Yo también, la verdad. Porque la amo, creo que algún día haremos cosas juntas. Si hay una pandemia. Sí, probablemente. Si hay una pandemia. Kate, si estás viendo esto, llámanos. Llama el número de teléfono que tenemos aquí abajo. Queremos pasar una pandemia contigo. Ahora has obligado a alguien a que ponga un número de teléfono. Y hemos obligado a Cate Blanchett a venir al podcast. Es que te soluciona la vida. Oye, muy bien, Pedro. ¿Te ha gustado? Perfecto. Ha acertado además ella mucho. Me ha encantado. ¿Te ha encantado? Perfecto. Sí, me voy a ir, me llevo mi taza, pero te dejo la tarjeta de regalo para que ya para siempre. La utilices para siempre. Perfecto. Muy bien. Adiós. Oye, ¿por qué empieza a escribir Elisa Levy? O sea, llega un momento en el que dices, voy a escribir un poema, porque entiendo que lo primero que escribiste fueron poemas, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso? La verdad es que yo creo que escribía sin saber que eran poemas. O sea, yo escribía un poco porque necesitaba como comunicarme un poco conmigo misma y encontrar una comunicación con el mundo, ¿sabes? Y entenderlo y procesar muchas cosas y plasmar muchas cosas para que no se me olvidara lo que estaba sintiendo. Y mucho tiempo después volví a releer esos poemas y me di cuenta de que, bueno, que no estaban tan mal. ¿Y los publicaste? Entonces decidí intentar suerte porque pensé, bueno, tampoco estaba muy lejos de... En mi cabeza siempre estaba escribir, o sea... Yo me inicié con la comunicación audiovisual porque en mi cabeza estaba la parte de guión y luego me metí a escuelas de teatro y demás porque en mi cabeza estaba la parte de dramaturgia. Y yo sabía que para escribir buenos personajes tenía que pasar por esa parte de entender cuál es el trabajo de un actor.
y me ha servido mucho para la construcción de personajes. Entonces como que siempre había una inquietud de estar cerca de la creación de historias, de personajes y demás, y me pareció que esos poemas podían ser el comienzo de un poco de una posible carrera. Hay una cosa que me contaste en una entrevista previa que te hice para otra plataforma que me pareció muy bonita de contar y quiero que nos la cuentes también aquí ahora, que es que tu relación con los libros al principio no era exactamente idílica, ¿no? No, ¿cómo es eso? A mí no me caían muy mal los libros porque en mi casa también se dedican a los libros, mi madre es correctora de textos y mi padre es escritor también. Y claro, cuando yo desde muy pequeña he ido a presentaciones de libros y a eventos literarios y demás, entonces siempre he vivido como la presencia de los libros como si fuera como con celos, ¿no? Porque como que me estaban quitando la atención, ¿no? de mis padres. Entonces era como, tengo muy presente la sensación de estar en casa y llegar al salón como con ganas de jugar y verles leer. Y era como, ahora tengo que esperar a que acaben de leer para que puedan, ¿sabes? Como un poco esto. Entonces yo odiaba mucho los libros, yo odiaba mucho leer y no me gustaba nada, tardaba mucho en leer los libros que nos proponían en clase y siempre era como, me acuerdo que estuve con un libro de Manolito Gafotas como 3 años, o sea, pasaba de curso y todavía estaba con Manolito Gafotas y ya de repente un verano como que fue como, vale, entiendo a mi familia, ¿sabes? Oye, ¿tú cómo ves esto? Ahora que lo has dicho, de que te hagan en el cole leer libros más o menos predeterminados, que haya un organismo que decide qué libros hay que leer y que, por ejemplo, no se pueda leer este libro un niño. ¿Cómo tú eso cambiarías algo ahí a nivel educativo? Pues, ¿sabes qué pasa? Que es que yo realmente nunca leí las lecturas obligatorias. O sea, siempre me la sudó bastante. Entonces, yo recuerdo mucho que nos proponían libros, nos hacían exámenes y para comentarios de texto y demás, y yo recuerdo copiarlos todos. O sea, en plan, me daba igual esa parte. Sentía que era como una parte más de la educación que como los exámenes de problemas, de matemáticas, ¿sabes? Entonces nunca lo viví como lo que realmente se supone que es incentivar la lectura. Yo la verdad es que fomentaría la lectura desde otro punto, no desde la obligación, sino desde Estoy 100% de acuerdo con la eso, curiosidad, sí. Desde el contar en fin, dar todas las clases, desde historia, lengua, literatura, hasta física, biología, todo eso es desde un lugar como más de la curiosidad y de despertar cierto interés y de no reducir la lectura a las novelas, sino que también como implantarnos la idea de hay muchos libros que hablan de muchas cosas, que no solamente son ficción, que también está muy bien, sino... Entonces, bueno, yo lo enfocaría como desde una reestructuración de cómo planteamos la lectura en los niños, es que más que de qué libros les hacemos leer. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que al final el placer ese de perderse en una librería y buscar el libro que te atrae, la pierdes cuando te obligan a leerte un libro, ¿no? Porque tú vas a la librería y te coges el de tal autor, tal, que es para castellano o para... Y además es como, vale, me estás obligando a leerme tal libro de Valle Inclán. ¿Y por qué ese? Y no otros. ¿Sabes? Ya me quedo con que Valle Inclán no me gusta porque me leí, no sé, Luces de Bohemia y no me gustó. Efectivamente, joder, es verdad, eso es verdad. Y luego si es muy injusto con los profesores de lengua, al final están maniatados. Y ellos te pueden intentar traspasar su pasión por la literatura, pero al final, si la herramienta que tienen son 3 o 4 libros o 5 u 8 pues predeterminados por un organismo, es muy difícil para ellos también conseguir transmitirte esa pasión por la lectura. Mira, a mí una cosa que hizo una profesora mía de lengua, la primera profesora de lengua que tuve en el instituto, que se llamaba Sonia, que me marcó muchísimo, un ejercicio que hizo brutal, que nos convenció a todos, fue todos los viernes nos leía en alto, ¿no? Y nos contaba una historia. Y entonces nos leyó Don Juan Tenorio. Que es teatro, que no es teatro, ni siquiera... Pero... Y entonces como verla a ella interpretar, hacerlo, contárnoslo, cómo lo iba leyendo, la recuerdo como pasear por la clase, como contándolo a niños de instituto que están a su mierda, ¿no? Pues estábamos todos entregadísimos y yo recuerdo que a muchos de nosotros fue parte de su culpa de que nos entró el gusanillo de querer seguir leyendo nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo... contagia mucho, el contar algo con pasión, el que te hagan una lectura con pasión, el que te cuenten una peli apasionadamente,
se contagia, ¿no? Y hace que tú quieras seguir leyendo, que tú quieras leer o tener esa pasión también por las cosas. Menos mal que hay profesores de esos, ¿eh? O sea, yo creo que todos tenemos a uno o dos profesores que dices, este es el que me ha llevado por este camino, que además luego he disfrutado o disfruto tanto de este camino de la lectura, ¿no? Eso es verdad. Mira, a mí me gustan mucho las encuestas, entonces me he ido a la encuesta social general del CIS, la última es del 2017, y en ella aparece esta pregunta, ¿vale? Es, ¿cuál de las siguientes situaciones que te pueden ocurrir en la vida te preocupa más? ¿Vale? Más de un 40% de la población dice que es perder a alguien a quien quieres. Y casi un 8% dice que lo que más le preocupa es estar solo. Y yo me di cuenta que casi el 50% de la población le aterra una cosa que hace Lea, que es el personaje de tu libro, que es pues prescindir de gente a la que quiere y quedarse sola. ¿Por qué es tan valiente Lea? ¿De dónde saca esa valentía Lea? Pues yo creo que un poco de lo que estábamos hablando antes de la pasión. Creo que es muy apasionada en la vida y creo que tiene muchas expectativas en salir de ahí, en solucionar la vida a la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces yo creo que ese acto solidario con la gente que le rodea hace que sea valiente, apasionada y que tire para adelante, ¿no? En mi cabeza estaban un poco esas figuras femeninas de la literatura griega, ¿no? Esa Antígona, Medea, esas mujeres tan valientes que hacen lo que sea por conseguir un objetivo tan filosófico, ¿no? Pues un poco esa valentía. Y yo creo que, y además es verdad, ¿vale? Todo el mundo tenemos miedo a quedarnos solos y a perder a un familiar o a un ser querido. Pero siempre pasa en la vida, es un miedo ansioso eso, ¿no? Es como... Y luego luego también la vida por la que vivimos y los mensajes que recibimos sociales es tienes que aprender a estar solo, primero tienes que estar solo para poder amar a alguien, para poder cuidar de alguien, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio. Hay una cita en tu libro que es esta. Aquí usted no lo sabe, pero aquí la gente juega con su memoria. Prefieren sorprenderse 1000 veces por las mismas cosas antes que recordar. Es un poco eso, ¿no? Todos sabemos que la gente se va a morir, todos sabemos que en algún momento es posible que nos sintamos solos o incluso, lo que es peor, que estemos solos. Porque al final sentirse solo, oye, es una percepción, pero se puede estar solo también. Y sin embargo... parece que nos sorprende, ¿no? Es como que no hemos aprendido... Pero yo creo que es por eso un poco, por lo que te decía del miedo ansioso, ¿no? De que es una situación que va a venir, pero que no sabemos cuándo y que igual está a la vuelta de la esquina o igual está a años luz, ¿no? Entonces, como esa incertidumbre es lo que tal. Y realmente lo que es un poco lo que lo que has citado antes, es el miedo al cambio. Nos asusta muchísimo el cambio, nos asusta que algo de nuestro entorno se modifique y nos perjudique de una manera que no sepamos sobrellevar, que nos hunda en la miseria, ¿no? Entonces, pues ese miedo al cambio es con el que convivimos y ni siquiera sé si algún día estaremos acostumbrados a eso. Es posible que no. O sea, si no hemos estado ya después de tantos siglos de historia, cambios. Bueno, aunque a lo mejor si la gente lee el libro, pues mira, a lo mejor sí. En tu libro se habla, aunque implícitamente, de la España vacía, en la terminología de Sergio del Molino. No sé, tú además tienes contacto con esa parte del país, ¿no? Aunque vives en Madrid, pero como hemos dicho antes, pues tienes familia que vive allí, has visto lo que es. Este es un podcast de política, a fin de cuentas, y te voy a preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tratamiento político? ¿Cómo se trata desde las instituciones a esta parte de España? Que no es Madrid, que no es Barcelona, que no es Sevilla, que no es Bilbao. Hombre, yo veo mucho desamparo, ¿no? O sea, quiero decir, están como abandonados. Creo que ese concepto de la España vacía o la España vaciada se busca por algún motivo, se pretende, o sea, quiero decir, sales un poco de la almendra de la península y ya es difícil llegar a todos los sitios. La comunicación en Andalucía, a nivel trenes, a nivel tal, es que es terrorífica. Llegar a Extremadura es horrible. O sea, te mueres por el camino, literalmente. 100%. Es como si fueras andando. Totalmente. Y moverte por el norte de España es igual. O sea, realmente lo único que está bien comunicado es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Valladolid. Los puntos calientes, digamos, ¿no? De la península. Hostia, el otro día flipé porque justo la que decías de Extremadura, ¿no? Extremadura, Castilla-La Mancha, algunos puntos de Castilla-La Mancha, algunos puntos de Andalucía, dificilísimo llegar en transporte público y la gente que viene a estudiar aquí a Madrid o a trabajar tiene que venir en coche. Pues ahora en muchas zonas fuera del centro urbano han puesto zona verde.
Con lo cual, si tú tienes tu coche asegurado en tu lugar de origen, vienes a Madrid en coche porque en transporte público es imposible, tampoco puedes ni aparcar ya, ¿no? En tu casa. Sí, por eso creo que es como que están, no sé qué pretenden. Supongo que están muy centrados en política ahora mismo de hacer lujosas las ciudades, ¿no? Para atraer al turismo rico. Y esa parte pues está como dejando todavía más. Si ya venimos de una etapa en la que se está dejando absolutamente, también se ha mezclado ahora con esa romantización de los jóvenes y el campo, ¿no? De me voy a vivir al campo y entonces todo es ecológico y todo es feliz y tengo una casa y soluciono mis problemas económicos y demás. Entonces como que de repente se han mezclado un poco esas cosas y no sé muy bien hacia dónde va a ir el asunto, pero sí, bueno, están totalmente abandonados. Yo me acuerdo que una vez veraneando con mi hermana ahí en el norte de España, subimos como en coche como por la zona de Picos de Europa. Total, que dimos con un pueblo, que literalmente eran 4 casas, en mitad de la montaña, donde la media de edad eran 90 años, 80 años. Y entonces le preguntábamos como a una persona del pueblo, en plan, ¿cómo hacéis el médico? ¿Esta gente cómo se mueve? ¿No puede conducir? No, vienen en helicóptero. Cuando pasa algo, vienen en helicóptero. Entonces la gente no se muere o tarda mucho en morirse. Y el tipo nos decía como, yo creo que por miedo a que no lleguen a tiempo. Entonces como esa cosa psicosomática de no, tengo que retrasar mi muerte hasta que llegue mi hijo en Navidades, que por lo menos me pueda bajar, ¿sabes? A algún sitio. Entonces como te das cuenta de lo desamparados. También salía un artículo hace poco, no sé si era en El País o que también hablaba un poco de esto, de gente que está sin calefacción, sin médicos, sin nada, durante todo el invierno, porque no sé. En este libro de Sergio del Molino, La España vacía, que es cuando nace el término La España vacía, además es en ese libro, claro, cuando uno lo lee, pues flipa, ¿no? Porque al final, la gente que somos urbanitas y que vivimos en la ciudad, aunque tengamos contacto con pueblos, pero son habitualmente esos contactos en periodos pues, muy ociosos cortos, sí. y muy cortos, pues bueno, pues te das cuenta que hay una parte de España que a veces ni siquiera se visita a nivel turismo, que es una parte de la España casi olvidada, que joder, la verdad es que también es muy recomendable ese libro. Sí, absolutamente. Y además en tu libro pues os habla de España vacía, y en tu libro aparece un alcalde, creo, es que esto no... Ayer yo, preparando la entrevista, pues me leí el último capítulo, porque ya el libro me lo leí hace tiempo, me lo leí un poco en diagonal, y creo que era un alcalde, el alcalde del pueblo, el que iba pregonando en un momento el fin del mundo, ¿no? ¿Tú ves a muchos políticos pregonar el fin del mundo habitualmente? Bueno, yo a veces tengo la sensación de que siempre que escucho, en los últimos años, escucho la oposición y siempre es el fin del mundo, ¿no? Escuchar como los discursos de la oposición. Yo creo que sí, que nos hacen temer mucho el fin del mundo. Está muy presente en el lenguaje político a día de hoy, por el clima, por todo, ¿no? Incluso hay muchas formas de llamarlo a ese fin del mundo, ¿no? Claro, sí. Y ahora que entramos un poco como en campaña electoral, ahora en unos meses, ¿no? Yo creo. Sí, el 28 de mayo, en 3 meses. Pues todavía resonará más ese lenguaje apocalíptico, ¿no? Que nos llena de culpa un poco a los ciudadanos, en plan, es vuestra responsabilidad que llegue el fin del mundo o no. Claro, ese es el punto a lo mejor, ¿no? O sea, no es tanto que vaya a llegar como una fatalidad. No, pero es como lo del clima, es como... Parece que es todo el rato que nos tienen que educar a nosotros para evitar ese fin del mundo, y es como, vale, yo reciclo. Yo me compro un coche ecológico, energético, eléctrico, pero ¿y tú qué estás haciendo exactamente? ¿Sabes? Como que todo el rato está la culpa del fin del mundo, de la llegada del apocalipsis, quedan 30 años de vida en la Tierra, bla, bla, bla. Como muy presente en esa parte de responsabilizar a la ciudadanía todo el rato. Ahora que hablabas de las elecciones del 28 de mayo, ¿cómo ves el panorama político? ¿Qué es lo mejor y lo peor que puede pasar, bajo tu punto de vista, el 28 de mayo, que son autonómicas y municipales? Lo mejor es un cambio, ¿vale? O sea, no sé cómo, no sé cuál, espero que tirando a la izquierda, pero sí que un cambio, yo creo. ¿Cuál es? ¿En qué materia? ¿Un cambio en qué materia? Pues en mi cabeza estoy visualizando en plan, chao Ayuso, chao Almeida. ¿Sabes? Eso es todo. Más claro imposible. Exacto. Perfecto. Tú y yo somos de la misma quinta más o menos. También antes pues hemos visto que Pedro también, aunque ya Pedro le echaba muchísimos más años. No sé cómo puede ser que sea del 94. Pero ¿cómo definirías tú a nuestra generación? He visto que odias el término millennial. No sé si lo odias, pero al menos no te interesa mucho.
Pero ¿cómo definirías tú a nuestra generación? ¿Cómo nos ves tú? Porque desde luego como nos ven las otras generaciones sí que sé que es que no leemos, que solo estamos viendo TikTok, que eso ya lo sabemos, pero ¿tú cómo nos ves? Hostia, pues yo nos veo una generación muy resolutiva, muy de sacar faena, ¿sabes? De adaptarnos todo el rato a los tiempos que llegan, adaptarnos a las situaciones socioeconómicas, a los cambios políticos, a una pandemia, al cambio climático, muy de abanderarnos mucho. Sí que veo como una menos resistencia al cambio, aunque no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero porque creo que es como que estamos muy seguros de nosotros mismos y hay una cosa que en mi generación, que nuestra generación tiene, que a mí me molesta un poco y es esa parte de que por esa cosa de yo creo que hemos vivido como muchas cosas y estamos muy, muy hechos a tener que cambiar o a tener que convencernos muy rápido de que lo que hemos estudiado no va a ningún sitio, ese tipo de cosas, nos ha hecho que veamos la duda en el otro como una cosa negativa, ¿sabes? Que alguien dude, que alguien cambie de opinión, que alguien cambie de partido político, que alguien, en fin, lo vemos como algo malo, como una traición. Entonces eso es algo que veo negativo en nuestra generación, pero positivo. Creo que somos personas muy creativas que nos hemos hecho mucho a nosotros mismos. Es verdad que creo que eso lo dice, hablo de memoria, pero Ana Iris Simón, creo, en Feria o en algún artículo suyo que he leído, que ella habla que al final que hemos tenido pues unos privilegios, pero prácticamente impuestos, ¿no? Tener el pasaporte lleno de sellos, pero que verdaderamente no hemos podido elegirlos, ¿no? No sé si tú también tienes esa sensación. Sí, yo discrepo en muchas cosas con Ana Iris Simón o sea, no me siento muy cercana a ella ni a su forma de pensar. Ni a lo que expone un poco en Feria, ¿no? Pero sí que es verdad que formamos parte un poco de esa generación que hemos vivido con unos privilegios que nuestros padres nos han podido dar, en el sentido de que, bueno, digamos que nuestros padres no han tenido el apoyo o, no sé, la solvencia económica que a lo mejor sus padres tuvieron, entonces ahora nosotros pues sí que hemos crecido un poco con eso y de repente eso se ha visto como arrebatado, ¿no? Como quitado. Y por eso el punto de nos hemos tenido que hacer nosotros, o sea, a nosotros mismos como con un sentimiento muy fuerte de lo que he conseguido y lo he conseguido yo y tal cual, ¿no? Entonces, sí, o sea, no sé cuál era la pregunta, la verdad. Bueno, no me queda respondida. Sí, al final, ¿hasta qué punto esos privilegios que se atribuyen a esta generación nuestra pues han sido elegidos en detrimento de otros, ¿no? También. Sí, bueno, creo que eso también, pues sí, ha pasado un poco, pero enseguida hemos sabido elegir otros o elegir los nuestros. O sea, hemos podido o podemos viajar mucho, pero no podemos decidir comprar una casa, por ejemplo, meternos en una hipoteca, cosa que a lo mejor nuestros padres pues sí pudieron meternos en una hipoteca, pero no viajar, ¿no? Exacto. Porque yo creo que han cambiado un poco las cosas y hay que empezar a verlo de esa manera, yo creo, para poder sobrevivir, ¿no? De pensar, bueno, pues no sé, pues cómo han sido los cambios o cómo es nuestra situación y cómo no debemos comparar lo que tenían nuestros padres, porque ya no tiene sentido comparar que yo ahora me compré una casa con los 30, no va a ser posible, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es una mierda, sí, se puede cambiar, pues puede ser, pero es otra vez como que siento que es otra vez responsabilizamos al ciudadano de que tiene que haber un cambio y es como, sí, yo puedo ser súper pluri, ultra o empleada, ¿sabes? Pero las cosas son las que son, ¿no? Hola Sabela, ¿qué tal? Sabela Martínez, ¿cómo estás? La filósofa de cabecera del programa. Sí, la verdad es que... ¿No quieres que te llame así? ¿O sí? Ah, vale, sí. Ah, vale. De todo, de cualquier cosa. Antes el compañero se presentaba como una persona fácilmente censurable y la verdad es que me gustaría presentar mi sección como lo menos censurable de todo, pero... No, ¿verdad? No lo es. De hecho, aquí se ha tenido que practicar censura. Se ha tenido que practicar censura. No pasa nada. Y además siempre me introduzco a mí misma metiendo un poquito con Rajoy. No, pero hoy no. Perfecto. Hoy no lo voy a hacer, solo le menciono, pero ya es una cuestión de tradición, ¿no? Muy bien. Perfecto. Espero que al final le llegue a él de alguna manera, a Rajoy, digo. Sí. De hecho, lo primero que te quería preguntar iba un poco también encaminado un poco por Rajoy, ¿no? Tú dices que te gusta mucho el realismo mágico, ¿no? Que es una corriente que te interesa mucho en literatura y muchas veces tan enmarcado, ¿no? Como en realismo mágico. Claro, en la historia de la literatura siempre tendemos a pensar que existe como una especie de zigzag, un movimiento pendular en el que hay unas etapas de muchísimo realismo y unas etapas más de ficción, de escapismo, romanticismo, ¿no?
Claro, siempre pensamos a esas primeras como donde está la crítica social, donde está el contenido político, ¿no? Zola, Balzac, todos estos. Que ya me ha quedado claro que lecturas obligatorias de lengua castellana aquí no se hablan, ¿no? No, ni en ninguna lengua, ¿no? Yo creo que... O sí. Bueno, es que yo como soy catalán, pues yo tenía lengua castellana y lengua catalana. Sí. Claro. Sí, no, en gallego me mandaron leer libros. Claro. A mí me gustan mucho los libros de lectura obligatoria. Es que es un temazo eso. Un día vamos a hablar de lecturas obligatorias, porque es un temazo. Es un temaco. Sí. Algún día igual... Oye, me han puesto libros buenísimos en lecturas obligatorias, ¿no? Hombre, claro, los hay. Por supuestísimo. Claro, pero... Estamos en un momento en la literatura en el que nos encontramos, por un lado, un nicho muy claro de autoficción, que solemos pensarlo, por esta cuestión de que está entretejido más con la realidad, con el contenido social, lo pensamos como algo muchísimo más político, ¿no? Yo te quería preguntar, porque al final, todas las entrevistas en las que te han preguntado sobre cómo ha surgido el libro, hablas siempre de la pandemia, ¿no? Hablas de un contexto social muy concreto que te lleva a pensar en la ficción, en la distopía, en el fin del mundo. ¿Tú crees que en el escapismo, en el pensar en la ficción, hay contenido político en tu obra? Sí. Yo creo que, por lo menos a mí, me es muy difícil no meter algo que remueva algo políticamente, socialmente, ¿no? Como, creo que los dos libros tienen como un tema como muy concreto. En el primero es, ¿Por qué lloran las ciudades?, es el suicidio, ¿no? Que en ese momento era... Ahora igual ya se habla un poco más de salud mental y demás, pero en el año 2019 estábamos empezando a abrir el melón de la salud mental, del tomar fármacos, ¿sabes? Como que siempre hay un punto desde un lugar donde la ficción prime y haga pensar al lector o a la lectora como, ¿qué pienso yo de esto? ¿Qué haría yo en esta situación? Pero siempre hay un elemento como un poco ideológico y político, que a mí me resulta muy difícil trabajar. Me supondría mucho esfuerzo trabajar separándome de esa parte mía como más política social que me gusta explorar y dudar y ponerla encima de la mesa como un poco a través de las ficciones. Claro, es que al final en el escapar también hay mucho... Claro, en el escapar, que no quiero estar aquí. Claro, y también el escapar siempre es como, vale, ¿de qué escapas? ¿No? Entonces como que también es interesante el ver... Hay mucha ficción ahora mismo que parte eso de la autoficción y mucha que es escapismo absoluto, como, pues sí, como Irene Solá, que decíamos también. Y en todas también veo un elemento común de decir, hay una crítica y una parte política también importante ahí, ¿no? Incluso la propia Sara Mesa, ¿no? En un amor también, un amor, ¿no? La tía se va al campo y luego tampoco es idílico, ¿no? O sea que, exacto. Bueno, está el riesgo también ahí. La gracia del realismo social, de hecho... O sea, del realismo mágico es un poco eso, te ponen en la realidad más inmediata y de repente hay componentes que irrumpen como una crisis. Bueno, y eso es un poco lo que sucede en nuestra realidad más... Si, por ejemplo, piensas en 100 años de soledad... En Macondito. En Macondito, tú ves casi una evolución de la especie humana en general, ¿sabes? En la creación y en torno a esta familia, ¿no? Y a esta casa y todo, y eso es el libro de realismo mágico casi por excelencia, ¿no? De hecho, tú antes hablabas de esta idea de que cuando tenemos muy presentes las cosas no las vemos. Con la autoficción a veces yo siento que pasa un poco eso. Cuando narramos una realidad demasiado cruda, demasiado inmediata, es una realidad que tendemos a dar por hecho, a dar por sentado. En cambio, el elemento de ficción en las distopías, tampoco es bueno. Tú como periodista, me refiero. Por la distopía dices. Sí, por la distopía, precisamente. Quiero decir, es muy fácil dar por hecho y normalizar la crisis continua en la realidad. Bueno, no es que sea muy fácil, es que no es solo fácil, sino que es rentable. O sea, es rentable vivir en crisis continua para tener lectores, los lectores traen publicidad, la gente cuando ve guerra, alarma, bomba, Ucrania, Siria, lo lee la gente porque espera esa muerte, ¿no? A lo mejor es también una forma de escapar de tu vida, ¿no? Y ver que hay vidas peores. Sí. No sé si tiene un componente de eso. Autocomplacencia. Puede ser. No te quejes, hay gente que está muchísimo peor. Claro, porque estamos también entendiendo el escapar como algo balsámico, ¿no? Como algo que te deja tranquilo. Sí, como una triaca que te deja mejor. Pero el escapar tiene un componente de riesgo. Claro, también, claro. ¿no? O sea, pero por eso te digo que cuando en una ficción hablas de escapar y con todas estas novelas que están
escapando un poco, o que pretenden escapar un poco de la realidad en la que vivimos, es como lo interesante, aparte de lo que lees, es de qué escapan, ¿no? De si eso de lo que escapan, cuán de grave es y de qué estás huyendo, ¿no? Y qué implica el riesgo que estás asumiendo al huir. Y sobre todo si eso de lo que estás huyendo es tan grave, claro. Luego en la cita esta que he leído dice, llegaré a una ciudad y me dejarán dormir seguro en el suelo de una casa, ¿no? Porque es como que dices, cualquier cosa que pase va a ser mejor que lo que tengo claro. aquí, ¿no? Esa es la... También en nuestra realidad cotidiana vemos este elemento de crisis, ¿no? Que hay hitos en nuestra generación que parecía que iban a cambiar absolutamente todo. Bueno, por ejemplo, ahora la crisis de la salud mental, el feminismo, sobre todo en el 2018, cuando vino el COVID. Es como que estamos atendiendo a una crisis continua, estamos constantemente en crisis. Siempre parece que, claro, la crisis lleva a la crítica. En cambio, lo que vemos es que estamos en un sistema que reabsorbe y normaliza todos estos momentos de crisis. Y claro, es que me recordó mucho a la cuestión del fin del mundo, escucharte hablar de la cuestión del fin del mundo, me recordó un poco a esto, porque el pensar que no podemos cambiar absolutamente nada, bueno, se parece un poco al fin del mundo, ¿no? Claro, absolutamente, por eso decía que es como, yo creo que vivimos todo el rato un fin del mundo, o sea, además con lo efímero que es todo ahora y con lo efímero que son con lo efímeras que son las luchas, porque hoy se lucha por esto y mañana ese tema ya se ha olvidado y porque ha pasado no sé qué, ¿sabes? Como todo eso, cómo es de efímera nuestra atención en los asuntos y nuestro compromiso, que es mucho, 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 yo me comprometo muchísimo con esta causa, pero hoy, mañana no, ¿sabes? Como todo eso es un fin del mundo, porque nos mueve por dentro, estamos todo el rato... O sea, luego es como, ¿y cómo no queréis que luego estemos atontados con los móviles si estamos todo el rato sintiendo muchas cosas muy fuertes, muy al extremo? Y que además esa sensación que tú acabas de reproducir ahora mismo, ese hoy lucho por esto, mañana por esto otro, creo que no se hace desde una posición de la despreocupación. No, se hace... es todo lo contrario. O sea, que luego lo que te causa es un poco de ansiedad, ¿no? Y de desazón, ¿no? De decir, es que no puedo llegar a todas las luchas que me gustaría. Exacto. ¿no? Y estoy segura de que le dedicamos el tiempo a las luchas que nosotros podemos darle y dedicarle, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, yo creo que el fin del mundo es eso y nuestra generación está muy acostumbrada a esa sensación continua de salimos de una para meternos en otra, salimos de una para meternos en otra. Ortega y Gasset, que es un filósofo que además fue profesor en mi facultad, en la UCM, tiene un libro uno de sus libros más importantes se llama El tema de nuestro tiempo. Bueno, como dice el título, se plantea cuál es el problema de nuestro tiempo y claro, yo creo que de hecho el fin del mundo, el sentir que estamos constantemente al borde de algo, pero que nunca llegamos a caernos, es un poco el tema de nuestro tiempo, ¿no? Me apetecería cerrar mi sección y que reflexionara si quieres sobre esta cita, una cita de Adorno preciosa en un diálogo con Horkheimer, que dice: no vivimos en una situación revolucionaria y en realidad las cosas están peor que nunca. El horror es tal que por primera vez vivimos en un mundo en el que no podemos imaginar uno mejor. Bueno, es una cita que merece un segundo de silencio, desde luego. Es como... Y claro, es que tu obra me recuerda un poco a esto, no podemos imaginar un mundo mejor, vamos a imaginarnos o que se acaba, un mundo distópico, suicidio. Es que es lo que te decía al principio, parece que estamos hablando de escapismo, pero no estamos hablando precisamente de salvar una realidad, ¿no? Exacto, yo creo que tiene mucha parte esa de salvar, bueno, nos tenemos que conformar, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces es como, bueno, se mezclan un poco las ganas de acomodarse y las ganas de seguir luchando por, no, el mundo que nos prometiste es donde está. Y vale, asumo que ya no está, pero entonces, ¿cuál es el mundo, no? Entonces tengo que hacer el mío propio. Entonces, bueno, sí, es muy buena cita. Bueno, yo como filósofa la verdad es que no puedo hablar, no voy a plantear esta pregunta a mí misma, pero por terminar y... Por favor. Además con esto vamos a terminar el programa, o sea que ya puede ser potente, dale. Vosotros dos que tenéis unas profesiones muy concretas para esto, tú como periodista, tú como escritora, ¿cómo planteáis que vuestra profesión nos ayuda a verdaderamente imaginar un mundo mejor que en ciertas situaciones ya no se puede? ¿Tú o yo? Yo que a través de las ficciones, quiero decir, creo que las ficciones salvan muchas vidas y lo creo de verdad, o sea, por ejemplo, lo pienso en cuando estuvimos encerrados en marzo de 2020 y las ventas de los libros crecieron muchísimo porque salvaban, en ese momento consumir ficción era como un regalo, ¿sabes? Como una necesidad absoluta.
y una necesidad primaria casi, eran las ficciones. Y entonces yo creo que, bueno, que a través de esas ficciones propongo un escapismo y ese escapismo nos lleva, y una reflexión a ese escapismo, ¿sabes? No es como una mera ficción por ficción, ¿no? Una historia romántica por una historia romántica, ¿sabes? Sino que siempre busco, por lo menos yo, y tengo colegas que también lo hacen, esa parte de, bueno, vamos a escapar, pero vamos a reflexionar un poco por el camino, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso. Y nada, por apuntar una cosa, yo creo que el periodismo tiene una función fundamental. Que no es hacer ficción. Que no es hacer ficción, pero sí que se puede escribir periodismo como si se escribiera ficción, que creo que eso es muy importante. Creo que la gente lee muchos libros, pero lee poco periodismo. Y eso a lo mejor es porque no saben cómo acceder a un tipo de periodismo que es muy literario en el sentido formal de la palabra. Y luego lo que iba a decir es que el periodismo tiene una responsabilidad, que no es solo explicar el qué pasa, sino explicar por qué pasan las cosas. Y creo que entender, que tú también hay una cita que además lo dices, yo solo quería entender, o algo así. Creo que entender es balsámico. Creo que la gente, entender es curativo. Cuando entiendes por qué pasan las cosas, es más fácil sentirte bien, porque sabes dónde estás, sabes por qué pasan, sabes cuál es tu papel en esas cosas. Y eso yo creo que es tarea, entre otras profesiones, de los periodistas. Bueno, por terminar... Por tercera vez. Por tercera vez. Bueno, ya por terminar de verdad. Y salen los créditos. Y no me dejéis hablar porque es que me agarro a la mesa, Y a mi labor como la sección filosofía del programa, desde luego que no es pensar en qué hago yo para hacer el mundo mejor. Yo me escapo de la pregunta. Así que voy a traer otra cita a colación, que además como no la traigo, bueno, pues un poco por deducción trascendental de las categorías. Esto es un chiste para filósofos. Sí, yo no lo he entendido, no lo quería decir por no quedar mal, pero... Bueno, me ha recordado a lo que acabas de decir, es que, claro, el sistema... Sí, pues el sistema, estoy hablando aquí de algo que tiene patas y... No, pero... Como el bosque. Es muy conveniente que haya cuerpos tristes, lo decía Deleuze, y lo verdaderamente revolucionario es intentar tener cuerpos felices, porque los cuerpos felices son capaces de imaginarse ese mundo mejor, ¿no? Es muchísimo mejor para la lucha, no se puede luchar con cuerpos tristes. Con esto acabamos. Muy bien. Oye, muchas gracias por venir, Elisa. ¿Te has pasado bien? Súper. Estamos sacando el programa, ¿eh? No, o sea, quiero decir que no, esto sale en la tele, ¿vale? Nada, gracias. Hoy no me he traído la hoja de los agradecimientos, se me ha olvidado, pero bueno, que se den por agradecidas las personas y en el siguiente programa lo dicho, vamos a sortear el libro de Elisa Levy, que lo va a firmar ahora en nuestras redes sociales. Y voy a decir una cosa, porque yo me he propuesto en este podcast también explicar un poco los entresijos de esto de hacer un podcast. Al 14% de las visualizaciones que siguen en este momento del podcast, que es al final, os queremos muchísimo. Sobre todo a vosotros, os queremos muchísimo más que a los que empiezan y lo quitan. Pero oye, os queremos a todos. Vamos a seguir haciendo periodismo independiente, porque solo así se puede hacer periodismo. Gracias, Elisa. Y acabas con lo de... Repite lo de... Las personas a las que hay que agradecer, que se den por agradecidas. Y ya está.